Hoy quiero traer una palabra que quiero que leamos bueno, primero vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad infinita, Señor. Padre, gracias por esta iglesia, Señor. Gracias por los pastores, Señor. Sauceda, Padre amado. Bendíceles aún más, Señor. Aún más, Señor. Levántales aún más, Padre amado. Que puedan, Señor, seguir ganando almas para tu obra. Señor, que para tu reino, Señor. Que siga la iglesia, Señor, bendecida. Bendice a cada uno, Señor, de tus hijos e hijas, Padre amado. Para que con sus fuerzas, Señor, con su dedicación, con sus recursos, sigan, Padre, sembrando en el reino, trabajando en el reino y ganando almas para el reino. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Segunda de Samuel capítulo 16. Segunda de Samuel capítulo 16. Cuando lo tenga, dígame un amén. Amén. ¿Lo tiene? Amén. Ok, bueno, vamos a leer algunos versículos de Segunda de Samuel capítulo 16. Dice la palabra: cuando David pasó un poco más allá de la cima del monte de los olivos, Siba, siervo de Mefiboset, lo estaba esperando. Tenía 2 burros cargados con 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 ramas con frutas de verano y un cuero lleno de vino. ¿Para qué es todo esto?, le preguntó el rey a Siba. Los burros son para que monten los que acompañen al rey, contestó Siba. Y el pan y la fruta son para que coman los jóvenes. El vino es para los que se agoten en el desierto. ¿Y dónde está Mefiboset, el nieto de Saúl?, le preguntó el rey. Se quedó en Jerusalén, contestó Siba. Dijo: hoy recobraré el reino de mi abuelo Saúl. En ese caso, le dijo el rey a Siba: te doy todo lo que le pertenece a Mefiboset. Me inclino ante usted, respondió Siba, que yo siempre pueda complacerlo, mi señor el rey. Mientras el rey David llegaba a Baurim, salió un hombre de la aldea maldiciéndolos. Era Simei, hijo de Gera, del mismo clan de la familia de Saúl. Les arrojó piedras al rey, a los oficiales del rey y a los guerreros valientes que lo rodeaban. Vete de aquí, asesino y sinvergüenza, le gritaron a David. El Señor te está pagando por todo el derramamiento de sangre en el clan de Saúl. Le robaste el trono y ahora el Señor se lo ha dado a tu hijo Absalón. Al fin te van a pagar con la misma moneda porque eres un asesino. ¿Cómo es posible que este perro muerto maldiga a mi señor el rey?, exclamó Abisaí, el hijo de Sarbia. Déjeme ir y cortarle la cabeza, dijo él. Tome un momento su lugar, iglesia. Quiero hablarte un poquito acerca de una historia, esta historia que está descrita en este pasaje de las Escrituras. Dios había desechado a Saúl como rey, porque Saúl había fallado al Señor. Y Dios levanta a David para que sea rey de Israel. Cuando Dios levanta a David, David comenzó a servir al Señor en el reino. Como rey comenzó a hacer muchos cambios. Comenzó a levantar altares de adoración para Dios. Sin embargo, David fue un hombre que también falló mucho. Pero aún a pesar de haber fallado, ¿por qué la Biblia dice que David era un hombre conforme a su corazón? La pregunta sería: ¿acaso Dios quiere que seamos así? ¿Que fallemos tanto y tanto y tanto para ser como Él quiere? La verdad es que no. El detalle es que David, cada vez que se equivocaba y fallaba, reconocía inmediatamente que le había fallado a Dios y él iba a buscar el perdón de Dios. David fue un hombre guerrero, un hombre que salía a la guerra, un hombre que no tenía miedo de enfrentarse contra
gigantes, contra ejércitos. Sin embargo, hay un pasaje que acabamos de leer, que hubo un momento en que David se levantó alguien en contra del reino de David. A muchos que se habían levantado en contra de David, Dios había usado a este hombre, a David, para poder vencer muchas batallas. Pero el hombre que ahora se levanta en contra de él es nada menos que su hijo. Su hijo Absalón comenzó a perseguir a David para quitarle la vida. Comenzó a perseguir a David para que lo quitaran del reino. Muchos se alegraron cuando David comenzó a ser perseguido por su hijo, porque muchos creían que David le había usurpado el lugar a Saúl, pero la verdad es que Dios había ya desechado a Saúl y Dios se había agradado de David. Cuando estos hombres se comienzan a alegrar, comienzan a pedir a uno de la casa de Saúl, Mefiboset. Ustedes recordarán en la escritura, el día que Saúl perdió la vida junto con su hijo Jonathan, ese día la nana, la nodriza que cuidaba a Mefiboset, salió corriendo y dice la escritura que el niño era pequeño. Mefiboset era muy pequeño. Cuando sale corriendo dice que el niño se le cayó en el camino. Y a partir de ese momento dice la escritura que Mefiboset quedó lisiado de los pies. En otras palabras, se le quebraron los pies. Y desde entonces Mefiboset no pudo caminar. Yo me imagino quizá la vida de Mefiboset en la que por mucho tiempo quiso jugar, no sé, soccer, quiso jugar básquetbol, quiso jugar algo y no podía porque sus pies estaban quebrados. Pero aquí en el verso 16 leímos que hay uno que está preguntando por Mefiboset y está culpando a David de haber usurpado el reino de Saúl. David comenzó a partir de ahí, iglesia, un hombre que amaba la presencia de Dios, un hombre que le encantaba adorar a Dios. Comenzó David a huir. La pregunta es, ¿cómo un hombre tan valiente que derribó gigantes, que comenzó, ¿verdad?, a ganar a ejércitos, un solo muchacho lo hace correr y lo hace huir? Quizás sea porque, a diferencia de otros, David no quería pelear contra su propio hijo. David no quería tener que privar de la vida a su propio hijo. Y lo mejor que hizo es, mejor huyo y que se quede con todo. Mejor salgo corriendo y que se quede con todo. Pero ese no era el plan de Dios, porque el escogido era David, no Absalón. Absalón comenzó a levantarse, a armar una revuelta en contra de David. Y esa revuelta trajo miedo a David, entristeció el corazón de David. David, dice la palabra, que huyó, se metió en cuevas. Y todavía el día que un ejército se levantó para defender a David, dice la escritura que todavía David le dijo a ese ejército: por favor, si se encuentran a mi hijo, no lo maten, por favor. No lo maten, por favor. Yo creo que si hubiera sido otro el enemigo y no su hijo, hubiera dicho: tráiganmelo aquí, pero bien muertecito. Asegúrense de que no venga con vida. Pero él no podía enfrentarse contra su propio hijo. Hay momentos en nuestra vida que las circunstancias, las voces que se levantan, nos hacen sentir como David, que preferimos huir, que preferimos, ¿verdad?, querer dejar todo y decir: no quiero más. Pero no es el plan de Dios. Cuando Dios te ha escogido, aunque se levanten voces a tu alrededor, Dios saldrá a tu defensa. Dios saldrá a tu defensa. Dios va a defenderte a ti. Pero siempre tenemos que asegurarnos de, como David, estar bien delante del Señor. Que en nuestro corazón no haya
esa falta de perdón, ese dolor, ese odio, esa sed de venganza, decir, ok, tú me quieres hacer mal, pues yo te voy a hacer mucho más mal del que tú me quieres hacer. No fue lo que hizo David. David dice la palabra que él simplemente se encomendó a Dios. Pero dice el verso 5, que mientras el rey David llegaba a Baurín, salió un hombre de la aldea maldiciéndolo. Dice que ese hombre era Simei, hijo de Gera, del mismo clan de la familia de Saúl. Y dice que le arrojó piedras al rey, a los oficiales del rey y a los guerreros valientes que lo rodeaban. Cuando el enemigo quiere tumbarte, le va a tirar piedras al rey, a los oficiales y a toda la gente que le rodea. Cuando el enemigo se levanta, quiere tumbar al pastor, a los líderes y a los que se congregan. Pero hay una palabra aquí, que Dios fue el que los defendió. Dios defendió a David. Dios lo defendió. Y hay momentos en que David describe la palabra, que él estaba metido en una cueva. Él estaba allí. El verso 11 dice: entonces David les dijo a Abisai y a sus sirvientes: mi propio hijo quiere matarme. ¿Acaso no tiene este pariente de Saúl todavía más motivos para hacerlo? Déjenlo en paz y permítanle que maldiga, porque el Señor le dijo que lo hiciera. Y tal vez el Señor vea con cuánta injusticia me han tratado y me bendiga a causa de estas maldiciones que sufrí hoy. En otras palabras, David le decía a su gente: déjenlos que hablen, déjenlos que suelten maldición, porque a mí el que me defiende es Dios. Dice: y no sea que a causa de eso que ellos hacen, Dios vea mi sufrimiento y me bendiga a causa de lo que hoy estoy sufriendo. ¿Sabes que muchas veces cuando recién nos convertimos al Señor, mucha gente de la familia, yo no sé, pero yo creo que la mayoría nos criticaron? Ay, el aleluya, ay, el no sé qué cosa. Pero esa gente que en su momento lanzó maldiciones, es la gente que el día de mañana te va a decir: háblame de tu Dios. Aleluya. Háblame de tu Dios. Recuerdo cuando mi mamá y yo llegamos al evangelio, mi papá nos criticaba y nos decía: ay, sí, los aleluyas, los no sé qué cosa. Un día mi papá osó decir: prefiero que andes de borracho que andes ahí de los aleluyas. Pero mi mamá lo que hizo es que se paró bien, se fajó bien la falda y dijo: no importa lo que digas, vamos a seguir al Señor. Y después mi padre, que dijo que un día prefería verme borracho que verme de aleluya, porque cada vez que yo llegaba a él y él estaba con sus amigos, ahora entiendo que sin darse cuenta él profetizaba sobre mi vida. Queriendo avergonzarme delante de sus amigos, me decía: ay, sí, tranquilos que ya llegó el pastorcito, me decía. Tranquilos que ya llegó el pastorcito. Y ahora me doy cuenta que sin darse cuenta, estaba hablando palabra profética sobre mi vida. Aunque le andaba huyendo yo al pastorado. Pero Dios usó aún así a mi padre para que él hablara palabra profética sobre mi vida. Pero aquí dice David, ¿verdad? Dice el verso 11 que leí, el 12. Dice: tal vez el Señor vea con cuánta injusticia me han tratado. Muchas veces la gente te va a tratar con injusticias. Muchas veces la gente va a levantar voces en tu contra que uno le dan ganas de decir, ¿verdad? Como dijeron aquellos primeros discípulos: Señor, ¿quieres que oremos? Que caiga fuego del cielo y los consuma. Ay, a veces dan ganas de orar para que caiga fuego del cielo. Pero ¿qué dijo el Señor? No, tranquilos. Cálmense, hijos del trueno, le dijo. Escandalosos. No, a veces en nuestra humanidad queremos ejercer justicia por nuestra propia mano. Porque nos parece que lo que estamos viviendo es una tremenda injusticia. Y a veces pareciera que Dios no responde. Pero dice aquí David, en el verso 11, ¿verdad? 12, perdón, dice: y tal vez el Señor vea con cuánta injusticia me han tratado y me bendiga a causa de estas maldiciones que sufrí hoy.
Pero mira lo que hace ahora David, verso 13. Dice, así que David y sus hombres, ¿qué hicieron? Esta versión dice, continuaron su camino. Iglesia, yo te digo, aunque te echen, aunque te digan, aunque te traten mal, continúa tu camino en el Señor. Continúa tu camino en el Señor. No desistas, porque habrán quienes te quieran tumbar, habrán quienes hablen de ti con injusticia, pero David dijo, no sea que a causa de estas injusticias Dios me bendiga. Dios me bendiga. Dice la palabra que somos bendecidos cuando nos vituperan mintiendo. Nada más que hay que asegurarnos que estén mintiendo, porque si están diciendo la verdad, entonces tenemos que alinearnos. ¿Verdad? Pero si están mintiendo, tenemos la bendición de que Dios nos va a bendecir a raíz de eso. El verso 13 continúa, dice, y Simei le seguía el paso desde un cerro cercano, maldiciendo y tirándoles piedras y tierra a David. ¿Alguien sabe la expresión, verdad? No, hombre, me están tirando tierra. No, hombre, ¿cómo me tiraron tierra? Eso significa cuando uno le están echando, ¿verdad? Hablando mal de uno. Pero dice la palabra que a David lo siguió este hombre, Simei. O sea, David lo ignoró, pero Simei no se quedó tranquilo. Dice que se subió a un cerro y desde el cerro continuó maldiciendo a David. Pero David caminando, David avanzando. Iglesia, yo te digo, aunque te tiren tierra, aunque te tiren piedra, aunque hablen de ti con injusticia, sigue caminando enfocado en la meta a lo que Dios te ha llamado. A lo que Dios te ha llamado. Quizá en tu familia te digan el aleluya, te digan el no sé qué cosa, quizás hable alguien más de ti, quizás te amenacen, pero tú ponlo en las manos del Señor. En una ocasión estaban maldiciendo al pueblo, Nehemías, y le escribían cartas. Y dice la palabra que escribieron cartas en contra de él y del pueblo. Dice la palabra que un día el Señor, Nehemías agarró esas cartas. Voy a agarrar esto. Dice Nehemías que agarró esas cartas y fue en el altar y las puso en el altar. Y le dice, mira, Señor, lo que están diciendo de tu pueblo. Mira con cuántas amenazas nos tienen. Mira con cuántas cosas tratan de intimidarnos. Y Nehemías le llevó las cartas al Señor. Le dijo, mira lo que están diciendo de tu pueblo. Así que yo te las pongo aquí en el altar porque sé que yo no puedo. Pero tú sí puedes obrar a mi favor. Él puede obrar a tu favor, iglesia. Cuando sentimos que no podemos, agárrate de la mano del Señor. Confía más en el Señor. Verso 14. El rey y todos los que estaban con él se fatigaron en el camino. Así que descansaron cuando llegaron al río Jordán. ¿Sabes? Muchas veces las críticas, las palabras en contra, te van a cansar. Nos van a cansar. Traen cansancio físico y traen cansancio emocional. Pero algo que hemos aprendido en las últimas semanas es que tenemos que aprender a descansar de dos maneras. Aprender a descansar en Dios, pero aprender a descansar físicamente. Aprender a descansar en Dios, pero aprender a descansar físicamente. Cuenta la historia que cuando a Martin Luther King lo asesinaron en Memphis, le hicieron la autopsia de ley. Ya sabían que había muerto porque le habían asesinado, pero por ley tenían que hacerle una autopsia. Y la autopsia dice que aunque él tenía 38, 39 años, por ahí, su corazón parecía de una persona de más de 60 años. O sea, ¿por qué? Porque estaba tan sometido a las presiones, estaba tan sometido a las dificultades, que su corazón se entristeció, su corazón se cargó. Y muchas veces esas cosas nos cargan y tenemos que aprender a descansar en Dios. La vida nos carga, la vida nos carga, el diario vivir nos carga, el ministerio a veces nos carga, pero tenemos que aprender a descansar en Dios y aprender a descansar también físicamente.
¿Por qué aprender a descansar físicamente? Los hispanos, los latinos estamos hechos, como nos dicen en nuestro país. No, usted déle, deje de estar de baquetón y de flojo, póngase a chambear. Porque nos crearon así, nos dieron esa mentalidad. Aquí a descansar, ¿a dónde? A la tumba. Siempre nos decían eso, ¿verdad? A descansar al panteón. Así nos decían. Pero tenemos que aprender a descansar. Si usted viene a la casa de Dios, trate, si es posible, 15 minutos, 20 minutos. Sé que a veces no se puede, porque a veces sale uno del trabajo y enseguida para la iglesia. Pero si sabe que va a ir a la iglesia, trate, para que cuando usted venga a la casa de Dios, usted tenga energía para levantar sus manos. Usted tenga energía para bendecir al Señor. Usted tiene energía para decir, sí, Dios es bueno. Amén. Aleluya. Entonces David se fatigó. El camino, y sobre todo el que estaba ahí hostigándole todo el tiempo. David tenía un hombre, Simei. Simei estaba ahí, como decimos en mi pueblo, como cuchillito de palo. No corta, pero como da lata, ¿va? Así, como cuchillito de palo estaba Simei sobre David. Y ahí estaba. Y David caminando. Y este Simei subido en el monte, ahí, ¿verdad? Subido en el cerro. Y desde ahí diciéndole. Y yo creo que eso le cansó a David emocionalmente. Dígame si no hay momentos en que hay tanto cuchicheo por ahí, que uno trata de explicar, de tapar, de arreglar, que dice, ya estoy harto. Y eso nos cansa emocionalmente. Nos cansa emocionalmente. Y tenemos que aprender a descansar en Dios. Tenemos que aprender a descansar en Dios. Física, pero también espiritual, emocionalmente. Es decir, Señor, como dijo un predicador un día, si tu problema tiene solución, ¿para qué te preocupas? Dice, y si no tiene, pues también ¿para qué te preocupas? No tiene solución, no te preocupes. Tiene solución, pues no te preocupes. Dice, mejor ocúpate, ¿verdad? Pero hay momentos que tenemos que aprender a esperar en Dios. Hay momentos que tenemos que decir, Señor, yo no puedo más. Esta circunstancia me drena la energía. Esta circunstancia me roba la paz. Yo la pongo en tus manos. Señor, defiéndeme. Señor, tú conoces mi corazón. Tú sabes, si yo estoy fallando, yo me alineo a tu voluntad. Pero si yo estoy en tu voluntad, Señor, acalla las voces. Señor, las voces que se levanten, dice la palabra que podemos condenar toda voz que se levante en contra del pueblo de Dios. Y condenar no significa maldecir. Condenar significa, Señor, ya, en tu nombre, toda voz se calla. Ya, que dejen de confiamos en ti y nos agarramos de ti. David comenzó a huir de su propio hijo. Y mira lo que sucedió. Vamos al Salmo capítulo 3. Mira lo que sucedió mientras David huía de su hijo Absalón. Salmo 3. Absalón perseguía a su padre para matarlo. Y mientras él huía de su hijo, ahí en medio del proceso David compuso este salmo. Yo no sé si su Biblia lo dice ahí, pero dice, Salmo de David acerca de cuando huía de su hijo. Oiga, si te están persiguiendo para matarte, ¿quién se toma el tiempo para estar escribiendo? David. Mira lo que dice el verso 1, Salmo 3, 1. Oh Señor, dice esta versión, voy a leer la versión NTV. Dice, oh Señor, tengo tantos enemigos, son muchos los que están en mi contra. Primero, David reconoce, dice, Señor, hay tantos que están en mi contra. Y yo puedo percibir en estas palabras un cansancio emocional. Señor, tantos se han levantado en mi contra. Verso 2. Son tantos los que dicen, Dios no lo rescatará. Dios no lo rescatará. Oh, mira, aquí estaba Simei.
diciendo, no, ni Dios lo puede librar de esto. ¿Cuántas veces ha habido momentos que en tu vida alguien puede decir, no hombre, tú estás confiando en Dios, ni Dios te saca de ahí? No hombre, no tienes ni perdón de Dios. Pero así habla la gente a veces. Pero si tú sabes que le has fallado a Dios o que hay circunstancias, simplemente alineémonos con Él. Pidámosle perdón y confiemos en Él. Dice que aquí decía la gente, ni Dios lo rescatará. Verso 3. Oh, pero tú, Señor, eres un escudo que me rodea. Eres mi gloria, el que sostiene mi cabeza en alto. Te voy a leer la versión Reina Valera, que sé que es la que la mayoría tienen. Y yo quiero que en esta tarde lo leamos así, ¿verdad? Porque yo creo que de esta manera vamos a poder estar compaginándonos un poquito más entre todos. Dice la versión, ¿verdad? Déjeme leerla por aquí. Dice el verso 3, volvamos a leerlo, versión Reina Valera. Oh Jehová, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación. ¿Ah? Y aquí está hablando en tiempo pasado. Fíjate, yo creo que aquí hizo una pausa David. Dice, Señor, se han multiplicado mis adversarios. Y muchos son los que dicen que no hay salvación. Oh, pero el verso 3 él cobra ánimo. Y dice, mas tú eres escudo alrededor de mí. Mi gloria y el que levanta mi cabeza. Verso 4. Con mi voz clamé a Jehová. ¿Y él qué? ¿Desde dónde? Oh, ¿sabes qué hizo David? En lugar de escuchar las voces, subió al monte. Él subió al monte y dijo, no, espérenme. Hay muchos que se han levantado contra mí, pero yo ya subí al monte. Yo ya subí al monte. Y en el monte clamé a Jehová. Y no solamente clamé a Jehová, Él me respondió. ¿Sabes qué representa el monte? El lugar de oración. Tu lugar donde oras, tu lugar secreto. Donde dices, wow, ahí es donde clamé al Señor. Ahí es donde le dije, Señor, hay muchos que se han levantado en mi contra. Hay muchos que dicen que no hay para mí salvación. Pero yo sé que tú eres un escudo alrededor de mí. Oh, pero dice David, yo subí al monte. Y ahí en el monte es donde Dios me respondió. Yo te digo, iglesia, sube al monte. Entra al lugar secreto. Dile, Señor, yo no puedo con esa circunstancia que vivo, pero tú sí puedes. Señor, tú ayúdame. Sabes, no sé las circunstancias que puedas estar viviendo, pero entra a tu lugar secreto. Dile, Señor, yo creo en tu palabra. Oh, pero hay un cambio en el versículo 5. En Samuel vimos que David estaba angustiado. Pero cuando David subió al monte, mira el verso 5. Dice, yo me acosté y dormí. Has perdido el sueño. Las circunstancias no te han dejado dormir. Sube al monte. Entra al lugar secreto. Porque dice, yo me acosté y dormí. Y no solamente me acosté y dormí. La versión mexicana diría, me acosté y ronqué a gusto. ¿Ah? Me acosté y ronqué a gusto. Y desperté. ¿Sabes por qué? Porque Jehová me sustentaba. Porque Jehová me sustentaba. Cuando entramos al lugar secreto, dejamos de oír las voces que quieren hacernos desistir de buscar a Dios. Y comenzamos a escuchar la voz del Espíritu Santo, lo que quiere, revelándonos lo que Dios quiere para ti y para mí. Y el verso 6, ahí ya se armó de valor David. Y volvió a ser David. Dijo, por tanto no temeré a 10 millares de gente que hicieren sitio contra mí. En otras palabras, aunque se venga un par, me doy un tiro con todos. ¿Ah? Dijo David, aquí, yo no voy a tener miedo aunque se levanten
1,000,000 de personas en mi contra, aunque se levanten voces en mi contra, yo no voy a tener miedo. Y el verso, ¿dónde me quedé? El 7. Dice, levántate, oh Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Aquí vuelve a decir, Señor, yo no me puedo defender con mis propias fuerzas, pero tú sí te puedes levantar para defenderme. Tú te puedes levantar para defenderme. Agárrate del Señor. Cualquier circunstancia que quiera echarte para abajo, como decimos, ¿verdad? Agárrate del Señor. Dile, David, yo creo que por eso Dios decía, este hombre es como a mí me gusta, porque me habla tranquilo. David no tenía problema de decirle, Señor, escudriña mi corazón. La regué. Te fallé. Pero también él no ocultaba sus emociones. ¿Cuántos de nosotros nos hemos quedado callados cuando tenemos ganas de poner en su lugar a unos cuantos? Pero David no tenía miedo y nosotros no nos callamos, porque si lo hablamos, más problema. Pero David no tenía miedo. Señor, mira estos, levántate, córtales la cabeza, échalos para afuera. Sí, él decía, págales conforme a lo que están haciendo en mi contra. Pero ya no oramos así, imagínense. Ay, yo recuerdo una frase que una vez me salió así espontánea, pero ni la pensé, nada más la sentí espontánea. Estaba yo en México y estábamos ahí, ¿verdad?, sirviendo en una iglesia, y de repente nos falta alguien que comienza, ay, pero que y nos comenzaron a echar. Le dije, mira, hermanito, que Dios le multiplique a usted todo lo que nos desee. Y se me quedó así. Ni la pensé, nada más la saqué así. Dije, no, que Dios le multiplique todo lo que usted me desee. Usted me desea bien, que Dios le multiplique bien. Usted me desea mal, que Dios le multiplique el mal. Y después dije, ay, Señor bendito, ¿qué dije? Pero dice la Biblia, ¿verdad? Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Pero no me tocaba a mí ponerme en esa actitud. Pero ni la pensé, no me dije, que Dios te multiplique todo lo que me desees. Pero la Biblia nos enseña que debemos de confiar en Él. Termino con esto. Verso 8. Dice, la salvación es... ¿De quién es la salvación? De Jehová. Y después dice, sobre tu pueblo sea tu bendición. Padre, que sobre la iglesia en Ponto sea tu bendición. Que aunque se levanten, como dice la canción, ¿verdad?, aunque se levanten 1000 gigantes contra mí. Amén. De ahí, muchos escritores de hoy en día sacaron de David. Sacaron de los salmos de David. Recuerdo la canción de Marcos Witt que dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Es el mismo versículo, es el mismo capítulo, perdón. Hay tantos que han escrito sobre este capítulo. Pero una cosa es escribir de las vivencias de otro y otra cosa es escribir tus propias vivencias. Y para David, esto no fue vivencia de otros. Para David, esta fue su propia experiencia, su propia vivencia. Cuando pases un proceso, agárrate de la mano de Dios. Dile, Señor, yo creo a tu palabra. Y mira que cuando confiamos en Dios, Él se va a levantar para defender tu causa. Iglesia, hoy te venimos a decir, mi familia y yo, sigue caminando. Sigue caminando. Cuantas más piedras le tiraban a David, él seguía caminando. Cuanto más maldecían a David, él seguía caminando. Pero llegó un momento en que se cansó. Y yo quisiera pensar que en ese momento en que él se cansó, a la orilla del Jordán, a la orilla del río, fue donde se inspiró para escribir. Digo, no tengo bases bíblicas para decirlo, pero yo quisiera pensar que ahí, ¿qué quiero decir con esto? A veces va a haber momentos que te tienes que apartar. Llega un momento, búscate un lugar que te inspire, pon música que te inspire y comienza a hablarle al Señor. Comienza a escribir tus experiencias y dile, Señor, me siento así. Y comienza a escribirlo y el día de mañana, cuando Dios ya te sacó de todo eso, vas a volver a estas páginas y vas a decir, wow, de lo que me ha librado el Señor.
Mira, aquel día estaba angustiado, angustiada, y Dios me libró. Dios me rescató. Cuantas más piedras le tiraban a David, más caminaba. Y va a haber muchos que como Simei se van a subir a un monte para que desde lo alto se sientan más grande y te vean a ti desde abajo diciéndote, es que tú, pero tú sigue caminando. Sigue caminando. Síguete agarrando de la mano de Dios. Sigue confiando en Él. Sigue diciéndole, Señor, yo creo a tu palabra. Yo creo a ti, Señor. Yo creo lo que has hecho en mi vida. Y yo creo, Señor, que tú me vas a bendecir. Yo te invito ahí donde estás. Ponte de pie un momento. Y yo quiero invitarte esta tarde a que entreguemos toda carga delante del Señor. Pero que pongamos nuestra confianza también delante del Señor. Hay más que profundizar sobre estos dos pasajes. Segunda de Samuel 16, pero también Salmo capítulo 3. Cómo David perseguido por su hijo y en el proceso él comienza a escribir acerca de lo que estaba viviendo y lo que estaba pasando. Pero dile, Señor, yo creo a tu palabra. Dile, Señor, yo creo a tu palabra. Comienza a hablar con Él. Dile, Señor, yo creo a tu palabra. Dile, Señor, yo creo a tu palabra. Dile, Señor, yo te creo a ti, Señor. Padre, hoy oramos, Señor. Hoy oramos en esta noche, Señor. Hoy oramos en esta noche, Señor. Hoy oramos y clamamos, Padre. Yo te pido, bendice, así como David clamó, Señor, y dijo, la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Padre, yo oro que la bendición sea sobre tu pueblo, Señor.